la zona paranormal. México está lleno de leyendas. Pero esta noche, no hablamos de ficción. No hablamos de cuentos. Hablamos de casos reales, historias documentadas, testimonios enviados, expedientes que existen. Estas 5 historias son enviadas por seguidores a nuestro correo lazonaparanormal1@gmail.com. Historia 1: El exorcismo prohibido de San Luis Potosí. Todo comenzó en el año 2008, en una pequeña comunidad rural a las afueras de San Luis Potosí. La familia Hernández vivía en una casa humilde, construida con bloques de cemento y techo de lámina. Eran conocidos como una familia tranquila. El padre trabajaba en el campo, la madre cuidaba el hogar, y su hija menor, llamada Daniela, tenía 14 años. Todo cambió una noche de octubre. Según el testimonio de la madre, Daniela comenzó a despertarse exactamente a las 3 de la madrugada todas las noches. Al principio, pensaron que eran pesadillas, pero pronto, comenzaron a escucharla hablar. No era su voz normal, era más grave, más lenta. Y decía cosas que no tenían sentido. Una noche, el padre decidió escuchar desde la puerta. Lo que oyó lo dejó paralizado. Daniela estaba hablando con alguien, pero no había nadie en la habitación. Y lo peor era que respondía a preguntas que nadie había hecho. Cuando entraron, Daniela estaba sentada en la cama, mirando fijamente la pared y sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa forzada, antinatural. Los días siguientes, la situación empeoró. Daniela dejó de comer, dejó de dormir. Su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su fuerza aumentó. Una tarde, su madre intentó moverla de la cama. Daniela la empujó. La mujer cayó al suelo. Daniela pesaba menos de 50 kilos, pero la fuerza fue suficiente para lanzar a un adulto al otro lado de la habitación. La familia acudió de la mañana a médicos, psiquiatras, nadie encontró explicación. Pero lo más perturbador ocurrió una madrugada. La madre despertó al escuchar pasos en el techo, pasos lentos, arrastrándose, salió al patio, no había nadie. Pero cuando regresó a la habitación, Daniela no estaba en la cama, estaba de pie. En una esquina del techo, pegada. Como si la gravedad no existiera, la madre gritó. El padre entró corriendo. Daniela cayó al suelo. Pero no parecía herida, solo los miró. Y dijo algo que nunca olvidaron: no me voy a ir. La familia acudió a un sacerdote local. El sacerdote visitó la casa. Después de unos minutos, salió pálido. Y dijo algo que jamás había dicho antes: no puedo ayudarla. Pero les dio el nombre de otro sacerdote. Uno que, según él, había enfrentado casos similares. El sacerdote llegó una semana después. Entró en la habitación y comenzó a rezar. Daniela comenzó a reír. Pero no era una risa humana, era profunda, hueca. Entonces habló. Pero no era su voz, era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. El sacerdote continuó el ritual durante más de 1 hora. Después salió de la casa y dijo a la familia que no podían quedarse ahí, que la casa ya no era segura. La familia abandonó el lugar días después. La casa sigue ahí, abandonada. Los vecinos aseguran que por las noches aún se escuchan voces dentro. Y a veces, una risa. Historia 2. La llamada que vino desde debajo de la tierra. En el año 2011, en una pequeña localidad a las afueras de Veracruz, la familia Navarro vivió algo que nunca pudo explicar. Su hijo Emiliano tenía 12 años cuando desapareció. Era un niño tranquilo. No tenía problemas en casa, no tenía enemigos, no había señales de que quisiera irse. Simplemente salió una tarde a jugar y nunca regresó. La familia lo buscó durante días, luego semanas.
La policía abrió una investigación, se revisaron cámaras, se interrogó a vecinos, nada. Era como si Emiliano hubiera desaparecido de la faz de la tierra. 3 meses después, el caso se enfrió. Pero lo peor aún no había ocurrido. Una noche, a las 2:18 de la madrugada, el teléfono de la casa sonó. La madre despertó sobresaltada, miró la pantalla. El número era desconocido, contestó. Al principio, solo había silencio, luego, escuchó algo, respiración, débil, irregular. Y entonces, una voz. Mamá. La mujer dejó caer el teléfono. Era la voz de Emiliano, su hijo desaparecido. El padre tomó el teléfono. Emiliano, ¿dónde estás? La respuesta tardó unos segundos. Luego, la voz susurró, no puedo salir. La llamada se cortó. La familia llamó de inmediato a la policía, rastrearon el número. Lo que descubrieron fue imposible. La señal provenía de un área rural, a varios kilómetros del pueblo, un terreno abandonado. La policía acudió al lugar, no había casas, no había edificios, nada, solo tierra. Pero el detector de señal confirmó algo aterrador. El teléfono estaba allí. Debajo de la tierra, comenzaron a excavar. De la mañana a menos de 1 metro de profundidad, encontraron algo. Un teléfono móvil. Era el de Emiliano. La batería estaba casi descargada, pero aún encendido. No había ningún cuerpo, no había restos, nada, solo el teléfono. Los registros confirmaron que la llamada se había realizado minutos antes. Pero eso era imposible. El teléfono había estado enterrado, sin acceso, sin nadie que pudiera usarlo. La familia nunca obtuvo respuestas. Nunca encontraron a Emiliano. Pero lo más perturbador ocurrió semanas después. El teléfono volvió a encenderse, solo, dentro de una bolsa de evidencia policial, y realizó otra llamada. Historia 3: el hospital abandonado, donde los pacientes nunca se fueron. En el año 2013, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió entrar al Hospital San Miguel, un hospital abandonado en las afueras de Ciudad de México. El hospital había cerrado tras un escándalo médico. Varios pacientes fallecieron de forma repentina durante tratamientos experimentales. Desde entonces, nadie quería acercarse al lugar. Los exploradores documentaron su visita con linternas y cámaras. Todo parecía normal al principio: pasillos polvorientos, camas vacías, instrumental médico oxidado. Pero mientras avanzaban por el segundo piso, uno de ellos grabó algo extraño. En una de las salas, las camas estaban vacías, o eso creían. Cuando iluminaron la habitación con sus linternas, vieron figuras humanas sentadas sobre las camas, con la mirada fija al frente, no se movían, no parpadeaban. Uno de los jóvenes, aterrorizado, intentó acercarse. Las figuras desaparecieron al instante. En otra sala, encontraron documentos antiguos, historias clínicas, nombres, fechas de muerte. Y en varias de ellas, coincidía un dato inquietante: las muertes ocurrieron exactamente a las 3:16 de la madrugada. Los exploradores continuaron su recorrido, pero pronto comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. No era uno, ni dos. Eran varios, lentos, arrastrándose, sin ecos que pudieran explicar los sonidos. Uno de ellos, con la cámara grabando, giró lentamente, y vio a una enfermera fantasmal, caminando por el pasillo con bata blanca, cabello largo y desordenado, los ojos vacíos. Intentaron salir corriendo, pero las puertas estaban cerradas. No había nadie, excepto ellos, y algo más. Al revisar el video más tarde, descubrieron algo aún más aterrador. En varias tomas aparecían pacientes sentados, aunque en la realidad las camas estaban vacías, como si los fantasmas hubieran decidido seguir grabando con ellos. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar al hospital después de las 10 de la noche.
Los vecinos aseguran que por las noches se escuchan gemidos, lamentos y camillas arrastrándose por los pasillos, y algunos afirman haber visto luces encendidas en salas vacías, como si los pacientes nunca se hubieran ido. Historia 4. El rancho donde encontraron un altar secreto. En el año 2015, un grupo de agentes rurales recibió un aviso anónimo sobre actividades extrañas en un rancho aislado cerca de Matamoros. Al llegar, notaron de inmediato un olor penetrante a incienso, mezclado con algo más metálico y nauseabundo. El lugar estaba rodeado de alambradas oxidadas y pastizales secos. Los vecinos aseguraban que nadie vivía allí, pero se escuchaban gritos, cánticos y pasos durante la noche. Al ingresar, los agentes encontraron un pequeño altar improvisado en medio de la tierra, rodeado de velas negras y rojas, fotografías recortadas y nombres escritos en cartulina. El hallazgo más perturbador fueron restos humanos pequeños, cuidadosamente dispuestos alrededor del altar, y objetos que parecían haber sido utilizados en rituales. Según los testimonios, cuando uno de los agentes tomó fotografías, las velas se encendieron solas. De repente, el aire se volvió helado y comenzaron a escucharse susurros provenientes de ninguna parte, en un idioma que nadie reconocía. Al intentar abandonar el rancho, los agentes reportaron que sus vehículos fallaban. Las luces se apagaban y los motores no encendían. Uno de ellos, que grababa todo con su cámara, captó una sombra moviéndose entre los arbustos, una figura humana con un rostro cubierto por una máscara de calavera, que desapareció antes de que pudieran acercarse. Al final lograron salir del lugar, pero dejaron constancia de que algo allí estaba vivo y vigilaba. El rancho permanece abandonado, y los vecinos aseguran que por las noches se escuchan cánticos y pasos, aunque nadie vive ahí, y que algunos curiosos que se acercan sienten que alguien los observa desde la oscuridad. Muchos creen que los rituales nunca terminaron, y que el altar sigue activo, esperando nuevas víctimas o participantes. Historia 5. La llamada desde el teléfono enterrado. Era el mes de marzo del año 2017, en un pequeño pueblo cerca de Veracruz. La familia López estaba angustiada. Su hijo menor, Alejandro, de 10 años, había desaparecido misteriosamente. La búsqueda duró días. La policía revisó ríos, campos y caminos rurales. Vecinos ayudaron, pero no encontraron nada. Era como si Alejandro se hubiera esfumado de la faz de la tierra. 3 semanas después, la madre recibió una llamada. El número era desconocido, pero la voz que respondió le heló la sangre. Mamá, era Alejandro. El corazón de la mujer se detuvo. Su hijo estaba desaparecido hacía casi un mes. Su voz sonaba débil, temblorosa como si hablara desde un lugar muy profundo. El padre tomó el teléfono y preguntó: ¿Dónde estás, hijo? No puedo salir, susurró la voz. Estoy atrapado. La llamada se cortó. La familia entregó el teléfono a la policía, rastrearon la señal. Provenía de un terreno baldío, a varios kilómetros del pueblo. Cuando los agentes excavaron, encontraron un teléfono enterrado. Estaba intacto, con la batería casi descargada. No había rastros de Alejandro. Ningún cuerpo, ningún rastro humano, solo el teléfono. 2 días después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la llamada estaba grabada. La voz de Alejandro decía: «Ayúdame, no estoy solo». Los vecinos del terreno reportaron sucesos extraños, luces que aparecían de la nada, sombras moviéndose entre los árboles y gritos lejanos que parecían de niño. Hasta hoy el niño no ha sido encontrado, pero el teléfono permanece allí, encendido, como si esperara que alguien respondiera otra vez. Quienes pasan cerca del terreno aseguran escuchar susurros que pronuncian el nombre de Alejandro, y algunos han visto la figura de un niño mirando desde entre los arbustos, desapareciendo cuando intentan acercarse. Es sin duda uno de los casos más perturbadores de desapariciones en México. Un misterio que mezcla lo real, lo inexplicable y lo terrorífico, y que sigue dejando a los habitantes del pueblo con miedo
y preguntas sin respuesta. Esto fue La Zona Paranormal. Nos vemos en la oscuridad.